Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es jueves 6 de marzo, 6 del mes de Adar. Llevamos 517 días de guerra y todavía hay 59 rehenes en la Franja de Gaza. Tenemos muchísima información y vamos a comenzar con una que no está en los diarios de hoy porque sucedió esta madrugada, hora de Israel. Un grupo de sobrevivientes del cautiverio, rehenes que fueron liberados de la Franja de Gaza, se reunieron en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Recordemos que el presidente Trump vio precisamente a Eli Sharabi, que veíamos recién, en una entrevista en la que contó sobre las condiciones en las que estuvo en cautiverio y todo lo que vivió desde el 7 de octubre y después de ver eso, Trump lo invitó a la Casa Blanca, a donde llegó acompañado por Doron Steinbacher y Yair Horn, cuyo hermano Eitan todavía está secuestrado, Naamar Levy, Noah Argamani, Omer Shem Tov, Kit y Aviva Sigal. Todos ellos contaron sus experiencias y también le hablaron sobre quienes todavía están en cautiverio y la urgencia de traerlos de vuelta a casa. Al final le entregaron una placa en la que se lee al presidente Trump: todo aquel que salva una vida salva al mundo entero. Con eterna gratitud, firmado Foro de Familias de los Rehenes. My family and I myself, we believe you've been sent by God to release them. You can really help. El Foro de Familias publicó en sus redes sociales este video de una parte del encuentro con el siguiente diálogo. Omer Shem Tov: mi familia y yo creemos que usted fue enviado por Dios para liberarnos. Usted tiene la fuerza para hacerlo. Naamar Levy dijo: usted era nuestra esperanza cuando estábamos allí, en la Franja de Gaza, y ahora es la esperanza de ellos, los que todavía están. Trump les dijo: entonces, ¿ustedes no creyeron que los iban a liberar hasta que yo fui electo presidente? No, usted nos dio esperanzas y sabíamos que haría todo. Y Trump respondió: estamos trabajando muy duro para eso. Después del encuentro, Trump publicó un mensaje contundente en su propia red social, Truth. Vamos a verlo. Shalom jamás, pero shalom en el sentido de hola y adiós. Ustedes pueden elegir, liberen a todos los rehenes ahora, no después, y devuelvan todos los cuerpos sin vida de las personas que ustedes asesinaron, o es el final para ustedes. Le estoy enviando a Israel todo lo que necesitan para terminar el trabajo, o sea, terminar con ustedes. Ni un solo miembro de Hamás estará seguro si no hacen lo que digo. Y le da la última advertencia al liderazgo de Hamás en la Franja de Gaza para que abandone la franja, y más adelante le dice en su mensaje a la gente de Gaza que le espera un hermoso futuro, pero no si retienen a los secuestrados. Si lo hacen, están muertos. Tomen una decisión inteligente, dice Trump, y vuelve a amenazarlos con el infierno si no lo hacen. Los medios israelíes se hicieron eco ampliamente de todo esto y en especial de este mensaje, y en Galei Tzahal, la radio del Ejército de Israel, decían en la mañana de hoy que es una declaración muy importante, pero al mismo tiempo hay que admitir que este es el segundo ultimátum de este tono que Trump le da a Hamás desde que asumió el cargo el 20 de enero. La vez pasada también dijo que si no liberaban a todos los rehenes hasta el sábado al mediodía, que ni siquiera habíamos entendido si era mediodía de Israel o de Estados Unidos, se abrirían las puertas del infierno. Hamás no liberó a todos los rehenes, como lamentablemente sabemos, sino que siguió adelante con el acuerdo como estaba estipulado y no pasó nada, aunque eso también es un logro. Y es importante. Hamás publicó una respuesta a este mensaje, a esta amenaza ultimátum de Trump, en el que aseguran, abro comillas, las amenazas de Trump son un ejemplo de la insistencia del gobierno estadounidense en seguir participando en el genocidio contra nuestro pueblo,
Fin de la cita. Y ahora sí, vamos a ver qué nos dicen las primeras planas de los diarios hoy aquí en Israel. El diario Israel Hayom encabeza su primera plana también hablando de Trump y se refiere a contactos directos de su gobierno con Hamás, preocupación en Israel, dice el titular, y en la bajada el diario recoge información que publicó anoche el periodista israelí Barak Ravid en el medio norteamericano Axios y que a esta hora ya fue confirmada por la Casa Blanca. La información dice que efectivamente hay contactos entre Estados Unidos y Hamás en forma directa, no a través de los mediadores. En el comunicado oficial norteamericano o estadounidense, mejor dicho, no se daban más detalles, solo que Israel fue consultado sobre este asunto. Después de esta confirmación, la oficina del primer ministro Netanyahu dijo que Israel expresó su postura sobre las conversaciones directas con Hamás en contactos con Estados Unidos, pero tampoco dio más detalles. Según este informe de Axios, las conversaciones las lleva a cabo el enviado del presidente para el rescate de rehenes norteamericanos, Adam Boehler, y se desarrollaron en las últimas semanas en Doha. Citando dos fuentes que tienen conocimiento directo de las negociaciones, Axios dice que por el momento no se ha llegado a ningún acuerdo. Cuando se le preguntó en una conferencia de prensa sobre el informe a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, respondió con evasivas y dijo que las discusiones están en curso, en sus palabras, y que hay vidas estadounidenses en juego. Siempre de acuerdo con el reporte de Axios, si bien Estados Unidos consultó con Israel sobre la posibilidad de entablar conversaciones con Hamás, Israel solo se enteró de algunos aspectos específicos a través de otros canales. Hay un rehén estadounidense en Gaza, Idan Alexander, que se cree que sigue con vida, y Hamás también tiene en su poder los cuerpos de los rehenes israelíes estadounidenses Itai Hen, Gad Haggai, Judy Weinstein y Omer Neutra. Y mientras tanto, hoy es jueves y seguimos esperando la llegada del enviado especial para Medio Oriente de Trump, Steve Witkoff, que iba a venir el domingo de la semana anterior, después el jueves pasado y hoy, y obviamente no ha llegado. Iba a venir, dijimos, o él dijo, si se producían avances, si había progresos en las negociaciones. Ahora se habla de que llegará a Israel la semana próxima. La conclusión en varios medios en la mañana de hoy es que estamos más cerca de volver a la guerra con Hamás en la Franja de Gaza que de avanzar en las negociaciones, aunque todos sabemos ya que la presión militar no ayudó a liberar a los rehenes, sino todo lo contrario. El propio Eli Sharabi contó en su testimonio que los mantenían con las piernas encadenadas para que no pudieran escapar y para poder dispararles si los soldados israelíes se acercaban. Un panorama muy complejo, incluso difícil de entender, ¿no? Porque por un lado Donald Trump está amenazando a Hamás y al mismo tiempo está manteniendo conversaciones, y por otro lado Israel se prepara para la guerra al mismo tiempo que hay esfuerzos diplomáticos para avanzar, para retomar las negociaciones. En fin, como diría el propio Donald Trump, vamos a ver qué pasa. Y a pie de página tenemos aquí al diario Ma'ariv, que a pie de página habla de las familias de los rehenes y el temor por una eventual, usan la palabra selexia. O sea, que haya una diferenciación entre los rehenes, que algunos sean liberados y otros queden atrás, se queden en la Franja de Gaza, y con toda intención usan esta palabra selexia, que tiene una connotación relacionada con el Holocausto y cómo decidían a quién matar, esas categorías espeluznantes que establecían quienes masacraban a los judíos. Las imágenes que veíamos en la tapa, la primera plana de Ma'ariv,
pertenecen al entierro de Ohad Yahalomi, del que informamos ayer, y otro tema que es central en la atención de los israelíes hoy y que tiene todo que ver con esto que venimos hablando, es la asunción del nuevo comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, y las primeras medidas que ya comenzó a tomar. Se cumplieron todos los actos oficiales y en un formato adaptado a las circunstancias en medio de una guerra, la más difícil y extensa de la historia de Israel. El presidente de Israel, Yitzhak Herzog, recibió a Halevi y a Zamir y dijo que hay que sacar a Tzahal de la política y sacar la política de Tzahal. Allí los vemos, el comandante en jefe ahora ya retirado de Tzahal, Herzi Halevi, y el ahora ya nuevo comandante en jefe, Eyal Zamir, allí recibiendo las insignias. Es su esposa quien le coloca las insignias junto al primer ministro Benjamin Netanyahu y al ministro de Defensa Israel Katz. Toda la jornada estuvo marcada por discursos más que interesantes. En primer lugar, del comandante en jefe saliente, Herzi Halevi, que renunció por su responsabilidad por la masacre del 7 de octubre y dijo que asumir la responsabilidad para él es algo que tiene que ver con valores morales, con sus valores, no algo legal. Y no dejó lugar a dudas sobre a quién o a quiénes estaba dirigiendo su mensaje. ב-7 באוקטובר צה"ל כשל. היה כאן כישלון עמוק. אך אין זה נכון. El ejército israelí falló el 7 de octubre. Fue un fracaso profundo, pero no es justo que un fracaso de tal escala sea investigado solo por el ejército israelí y el Shin Bet. El ejército es parte de una agenda nacional, acepta la política y actúa en consecuencia. La creación de una comisión de investigación estatal es necesaria, no para culpar, sino ante todo para comprender las raíces de los problemas y permitir su reparación. También se refirió a las críticas a los militares, sobre todo por parte de políticos y otras personas, y dijo que eso perjudica a los soldados y a los comandantes, les hace perder la confianza y algunos de los que predican, dijo Herzi Halevi, sobre la falta de coraje y determinación, nunca han sentido un disparo frío en la noche frente al enemigo, nunca han escuchado la respiración de un amigo herido en una camilla en territorio enemigo. Fin de la cita. Por su parte, el nuevo jefe del ejército, Eyal Zamir, hizo hincapié en que lo que cuenta son las acciones y no las palabras. Hizo hincapié en que lo que cuenta son las acciones y no las palabras, y a continuación agregó: צה"ל הגיע להישגים מרשימים בשדה הקרב. ניצחנו בקרבות בעזה ובלבנון, תקפנו רחוק מאי פעם. Las fuerzas de defensa de Israel alcanzaron logros impresionantes en el campo de batalla. Ganamos las batallas en Gaza y el Líbano. Atacamos más lejos que antes, en Yemen e Irán. La organización terrorista asesina Hamas ha sufrido un duro golpe, pero aún no ha sido derrotada. La misión aún no se cumplió. Los rostros de los rehenes están ante nosotros, decía Eyal Zamir. Y otro tema que no pasó desapercibido y al que hizo referencia es que habló de la equidad en el reparto de la carga, o sea, la necesidad de que todos los sectores de la sociedad israelí aporten y sirvan en el ejército, incluyendo a los jóvenes judíos ortodoxos, y señaló que el ejército necesita más efectivos y se propone enrolarlos. Para Eyal Zamir, el primer día como comandante en jefe no fue solo de actos y ceremonias, también tomó las primeras medidas y decisiones. Apenas en las primeras 24 horas, Zamir anunció el nombramiento de un panel externo de expertos
para volver a evaluar las investigaciones que hizo el ejército hasta ahora sobre el ataque del 7 de octubre a cargo del mayor general en la reserva Sami Turgeman, ex jefe del Comando Sur. También comunicó que decidió cerrar la Dirección de Estrategia y Tercer Círculo, o sea, la unidad del ejército encargada del tema Irán, y distribuir sus responsabilidades entre otras unidades, y anunció la formación de una nueva brigada de tanques. Zamir también hizo una serie de nombramientos de altos mandos del ejército que fueron aprobados por el ministro de Defensa Israel Katz, y los medios destacaron que esta lista de oficiales que acaba de nombrar Zamir es casi igual. La diferencia es, al parecer, un solo nombre, es casi idéntica a la que Herzi Halevi había presentado hace apenas algunas semanas y que el ministro Katz rechazó. Esos nombramientos fueron bloqueados por el ministro de Defensa cuando los presentó el comandante en jefe anterior, y por eso habían quedado congelados. Otro tema que comenzó ayer y trajo repercusiones es el de la investigación que publicó el Servicio de Seguridad General de Israel, Shabak, y que no solo provocó la contundente reacción de la oficina del primer ministro Netanyahu, sino también la del gobierno de Qatar. Recordemos que en la investigación el Servicio de Seguridad, además de, en primer lugar y principalmente, asumir su propia responsabilidad, advertía que el dinero que entregaba Qatar a Hamas cada mes en la Franja de Gaza sirvió como un combustible que reforzó a la organización Hamas. Según el gobierno de Qatar, esta afirmación es, abro comillas, una acusación falsa que relaciona la ayuda de Qatar con la masacre del 7 de octubre. Es un ejemplo más de instigación motivada por un interés personal de preservación. O sea, lo que está diciendo Qatar es que el jefe del Servicio de Seguridad, Ronen Bar, hizo estas afirmaciones para así poder quedarse en el cargo. El comunicado fue difundido por el Ministerio de Comunicaciones Internacionales de Qatar, y en él el gobierno de Doha dice que durante años dio ayuda humanitaria a familias en Gaza, como alimentos, medicamentos y electricidad para las casas. Abro comillas. Es sabido en Israel y en el mundo que toda ayuda transferida desde Qatar a la Franja de Gaza se hizo con el apoyo y la completa supervisión del gobierno de Israel y de sus agencias de seguridad, incluido el Shabak. Además, los cataríes sostienen en este comunicado que nunca le dieron ayuda al brazo político ni al brazo militar de Hamas, y dicen que el gobierno y las fuerzas de seguridad israelíes deberían mejor dedicarse a tratar de liberar a los rehenes que todavía están en la Franja de Gaza y encontrar una solución que garantice estabilidad regional a largo plazo, en lugar de utilizar tácticas de distracción tales como convertir a Qatar en un chivo expiatorio. Fin de la cita. El comunicado del gobierno de Qatar es muy extenso, pero dice básicamente eso y agrega más de lo mismo. Nos vamos ahora a un tema interno de Israel, porque el ministro de Justicia, Yariv Levin, anunció anoche que comenzó el procedimiento para destituir a la asesora letrada del gobierno, Gali Baharav Miara. Allí la vemos en esta nota de hoy del diario Ma'ariv. Y vamos a hacer una aclaración, porque la figura del asesor letrado del gobierno es algo que existe en el sistema israelí. No es la fiscal general, o por lo menos no solamente. El fiscal general de Israel se llama Amit Isman. Gali Baharav Miara es la asesora letrada del gobierno. ¿Y qué significa esto? El asesor letrado del gobierno en Israel es un funcionario público que está al frente del sistema de aplicación de la ley y de la Fiscalía General, y también actúa como asesor jurídico del Poder Ejecutivo y lo representa en los tribunales. Lo representa en las causas judiciales en las que el Poder Ejecutivo
está incluido o involucrado. Según una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, el asesor letrado es el intérprete autorizado de la ley ante las autoridades administrativas y su opinión es vinculante para ellas. O sea, es quien interpreta la ley para que el gobierno sepa cómo conducirse y su interpretación debe ser acatada por los integrantes del gobierno. Esto dice este precedente establecido por la Corte Suprema. El asesor letrado es nombrado por un único mandato de 6 años y desde febrero de 2022 es ejercido por Gali Baharav Miara, que es la primera mujer que ocupa ese cargo. Anoche, como decía, el ministro de Justicia, Yariv Levin, presentó al gobierno un documento de 85 páginas en las que justifica su decisión y la destitución de Baharav Miara, que, según dijo, ha bloqueado numerosas acciones administrativas del gobierno por considerar que había un impedimento legal. Otro argumento es la oposición de Baharav Miara a los esfuerzos del gobierno para permitir que los judíos ultraortodoxos, los jóvenes ultraortodoxos que son estudiantes de yeshiva, eviten el reclutamiento militar y que se extienda la edad de servicio en la reserva para los que ya sí sirven. También la acusó de oponerse en forma sistemática, en forma serial, a la legislación, a las propuestas de ley del gobierno, ya sea por demoras prolongadas en presentar esa interpretación o suposición legal frente a un determinado proyecto de ley, o al declarar que ese proyecto de ley tiene un impedimento legal. Y así, dice Levin, se convirtió en una especie de poder de veto a las propuestas de ley que trae todo el tiempo el gobierno, que no pueden avanzar sin el apoyo de la asesora letrada. Levin también expresó indignación y enojo porque Baharav Miara frecuentemente se ha negado a representar al gobierno en procedimientos legales en su contra, porque cuando Baharav Miara le decía al gobierno, esto es de una determinada manera y lo que ustedes están queriendo hacer tiene un impedimento legal, y el gobierno decía vamos a hacerlo de todos modos, entonces ella se negaba a defender eso en los tribunales. A modo de ejemplo, o para que se entienda, Levin señaló que Baharav Miara se negó a defender al gobierno en 14 ocasiones distintas en los últimos 2 años, mientras que en los 6 años anteriores esa negativa se produjo solo 2 veces. En fin, los argumentos son muchísimos, como dije, hay 85 páginas y en realidad este tema recién empieza porque el proceso de destitución de un asesor letrado del gobierno es complejo y puede llevar semanas y sin duda tiene que ver con el futuro político del país. La polémica que genera es inmensa y hay quienes dicen que si se concreta este despido, habrá una reacción popular como la de la primera vez que el primer ministro Netanyahu intentó destituir al ahora ex ministro de Defensa Yoav Gallant. Recién veíamos hace unos instantes el diario Israel Hayom de hoy tratando este tema, lo voy a mostrar otra vez porque no deja ningún lugar a dudas a cuál es su postura en esta polémica, porque el título dice: se abrió el apetito y quieren sacar del camino a todo el que moleste. Por supuesto se refiere al gobierno, al ministro de Justicia. En Canal 13 interpretaban esto ayer, en todas las transmisiones hubo un momento, no diría de sorpresa porque era algo que se venía hablando desde hace un tiempo, pero sí un primer momento de noticia de última hora. Interpretaban esto como que desde el viaje que hizo a Estados Unidos, el primer ministro Netanyahu quiere ser como Trump, quiere hacer las cosas como Donald Trump, hacer y deshacer, sacarse del medio del camino a todo aquel que le suponga un obstáculo, decían. Galei Tzahal, en la radio del ejército de Israel, decían que
Para el gobierno, esta es la única solución que tienen al callejón sin salida que supone el tema del enrolamiento de los jóvenes judíos ortodoxos al servicio militar en las Fuerzas de Defensa de Israel. Apenas ayer, la asesora letrada del gobierno le hizo un reclamo a los ministros porque no están cumpliendo con las cuotas de enrolamiento, y unas horas después comenzó el proceso para su destitución. También están, por supuesto, quienes aseguran que este no es el momento apropiado para tomar esta medida en medio de una guerra y con la posibilidad de que los combates se reanuden en cualquier momento, y quienes están con el gobierno y consideran que estos argumentos son ciertos y atinados y que el ministro de Justicia, Yariv Levin, tiene razón, y responsabilizan de esta situación a la asesora letrada del gobierno, Gali Baharav Miara. Como decía, esto recién empieza y a medida que se produzcan novedades, por supuesto, las iremos informando. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Y por supuesto, como siempre, como cada día, los invito a sumarse al canal, a seguirnos, a compartirlo y a suscribirse y a unirse también al grupo de amigos de Israel a Diario. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shalom.